La oración que escuché en Semana Santa no era para Dios. Siempre he ido a misa en Semana Santa, no por obligación, sino porque es algo que en mi familia se hace desde siempre. Es como una tradición que simplemente se sigue sin cuestionarla demasiado. El ambiente cambia, la gente se comporta distinto. Hay más silencio, más respeto, más atención en cada palabra que se dice dentro de la iglesia. Ese año no fue diferente, o al menos eso pensé cuando llegamos. La iglesia estaba llena, como suele pasar en esas fechas. Apenas encontramos lugar en una de las bancas de en medio. El aire se sentía un poco pesado, pero no de forma incómoda. Más bien era esa mezcla de calor, incienso y velas encendidas que siempre está presente. La luz era tenue, suficiente para ver, pero lo bastante baja como para que todo se sintiera más solemne, más serio. La gente ya estaba rezando cuando entramos, algunos en voz baja, otros apenas moviendo los labios, como si no quisieran romper el ambiente. Me senté junto a mi familia y traté de concentrarme, de seguir la oración como lo hacía normalmente, aunque siempre me ha costado un poco mantenerme enfocado en ese tipo de cosas. No sé si a ti te pasa, pero hay momentos en los que estás ahí, aparentemente participando, pero tu mente empieza a divagar, a pensar en otras cosas, y de repente solo estás presente, sin estar realmente presente. Eso fue lo que me pasó esa noche. Mientras todos seguían la misa, yo empecé a observar a la gente, a los detalles, a esos pequeños movimientos que normalmente pasan desapercibidos. Y no sé por qué, pero hubo algo que llamó mi atención desde el inicio. No algo claro, no algo que pudiera señalar de inmediato. Solo una sensación, como si algo no encajara del todo con el resto. Intenté ignorarlo, seguir con lo normal, escuchar, repetir las oraciones. Pero esa sensación no se iba. Y fue justo en ese momento cuando pensé algo que no sé por qué se me vino a la mente, pero que ahora tiene más sentido del que debería. Pensé en todas esas historias que la gente cuenta en estas fechas, en las cosas que dicen que pasan en ciertos lugares, en lo que muchos prefieren no mencionar. Si te gustan este tipo de relatos, por cierto, puedes suscribirte y dejar tu like, porque la verdad es que hay historias que no deberían quedarse sin contarse. Y si tú tienes alguna, puedes enviarla al correo que está en la descripción, porque muchas veces lo que uno vive no siempre tiene explicación. En ese momento no le di importancia a ese pensamiento. Lo dejé pasar como cualquier otra idea que aparece sin razón. Pero ahora siento que fue como una advertencia que no supe entender. La misa continuaba con normalidad. El sacerdote hablaba, la gente respondía, todo parecía estar en orden, pero esa sensación seguía ahí. Y poco a poco, empezó a hacerse más evidente. Porque cuando intenté concentrarme otra vez en la oración, me di cuenta de algo. Algo pequeño, pero suficiente para incomodarme. No todos estaban diciendo lo mismo. Al principio pensé que era mi percepción, que simplemente no estaba siguiendo bien el ritmo de la oración, y por eso me parecía que algo no coincidía. Pero mientras más atención ponía, más claro se volvía. No era una diferencia grande, no era algo que destacara de inmediato, pero sí lo suficiente como para generar esa incomodidad que no se va. Como cuando escuchas algo fuera de tono en una canción que conoces bien. La mayoría de las personas seguía la oración como siempre, en voz baja, con ese ritmo pausado que se mantiene constante en toda la iglesia. Pero había algo distinto en ciertos puntos, como si una parte del sonido no encajara con el resto. Como si hubiera otra capa, otra voz que no seguía el mismo patrón. Intenté identificar de dónde venía. Moví ligeramente la mirada sin girar completamente la cabeza, solo lo suficiente para observar sin llamar la atención. Y fue ahí cuando lo noté mejor. Algunas personas no estaban sincronizadas con los demás. Sus labios se movían a un ritmo diferente. No era que fueran más rápidos o más lentos. Era otra cosa. Como si estuvieran siguiendo palabras distintas. Como si no estuvieran repitiendo lo mismo que todos. Eso por sí solo no debería haber sido tan extraño. Cada quien puede rezar a su manera, en silencio, en su mente, a su propio ritmo. Pero esto no se sentía así. Había algo en la repetición que no encajaba, porque aunque no podía escuchar claramente lo que decían, sí alcanzaba a percibir el sonido, muy bajo,
casi imperceptible, pero constante. Y lo más raro era que ese murmullo no coincidía con el momento de la misa en el que estábamos. Había pausas en la oración general, pero ese murmullo no se detenía. Seguía, como si no dependiera del resto, como si fuera algo aparte. Intenté concentrarme otra vez en lo que decía el sacerdote, en ignorar ese detalle, en convencerme de que no tenía importancia, pero mientras más lo intentaba, más presente se hacía. Era como si una parte de mi atención ya no pudiera soltarse de eso, como si algo dentro de mí insistiera en que no lo dejara pasar. Volví a observar con más cuidado, esta vez un poco más directo, y pude ver mejor a algunas de esas personas. No muchas, tal vez 4 o 5, distribuidas en diferentes partes de la iglesia. No estaban juntas, no se miraban entre ellas, pero compartían algo. La misma forma de mover los labios, el mismo ritmo, la misma intención. Y fue entonces cuando sentí algo que no esperaba, porque en ese momento dejó de parecer un simple detalle extraño, y empezó a sentirse deliberado, como si no fuera casualidad, como si no fuera que cada uno estuviera rezando algo distinto por su cuenta, sino que todos ellos estaban diciendo lo mismo, pero no lo que todos los demás estaban diciendo. Y eso fue lo que hizo que el ambiente cambiara para mí, porque de repente ya no estaba escuchando una sola oración, sino 2, ocurriendo al mismo tiempo, en el mismo lugar, pero completamente separadas. Una que todos seguían y otra que parecía no pertenecer ahí. En ese punto ya no podía ignorarlo. Dejé de intentar seguir la misa y me concentré por completo en ese otro murmullo, afinando el oído como si de verdad pudiera entenderlo mejor si me enfocaba lo suficiente. Y poco a poco empecé a distinguir algo más claro. No eran palabras sueltas ni sonidos al azar. Había una estructura, una repetición constante, una especie de ritmo que no cambiaba aunque el resto de la iglesia hiciera pausas o respondiera en conjunto. Eso fue lo que terminó de incomodarme, porque mientras todo seguía una secuencia normal, esa otra voz no se detenía nunca. No sonaba como una oración que yo conociera, pero tampoco era algo exagerado o evidente. De hecho, lo más inquietante era lo normal que podía parecer si no le prestabas atención. Era baja, contenida, casi como si estuvieran cuidando no ser escuchados, pero al mismo tiempo no parecía importarles lo suficiente como para detenerse, como si supieran que pasaban desapercibidos entre el resto. Volví a mirar con más cuidado a las personas que había identificado antes, tratando de confirmar si realmente estaban sincronizadas entre ellas. Y sí, lo estaban. No se miraban, no se movían, no hacían nada fuera de lo común. Excepto eso, sus labios seguían ese mismo patrón una y otra vez, sin interrupciones, sin errores, como si ya lo hubieran repetido muchas veces antes. Sentí un escalofrío leve, no por miedo directo, sino por esa sensación de estar notando algo que no debería notar, algo que claramente no estaba pensado para ser evidente. Y en ese momento me di cuenta de otro detalle que antes no había considerado. La gente alrededor no parecía darse cuenta. Nadie reaccionaba, nadie volteaba, nadie mostraba incomodidad. Era como si solo yo pudiera percibir esa diferencia. Intenté convencerme de que tal vez estaba exagerando, que mi mente estaba conectando cosas que no tenían relación. Pero fue justo cuando pensé eso que algo cambió. Uno de ellos dejó de mover los labios. Así, de repente, sin transición, sin terminar lo que estaba diciendo, simplemente se detuvo y levantó la mirada, directamente hacia mí. No fue una mirada rápida, no fue casual, fue directa, fija, como si supiera exactamente que yo lo estaba observando. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo en ese instante, porque no había forma de justificarlo como coincidencia. No había manera de convencerme de que era algo normal, porque su expresión no cambió, no se sorprendió, no reaccionó como alguien que se da cuenta de que lo miran, simplemente sostuvo la mirada. Y lo más incómodo fue que no parecía molesto, ni confundido. Parecía consciente, como si hubiera estado esperando ese momento. Aparté la mirada casi de inmediato, tratando de actuar con normalidad, intentando no llamar la atención. Pero ya era demasiado tarde, porque en ese instante entendí algo que me dejó completamente inquieto. Eso que estaba escuchando
no era algo al azar. Y esas personas sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Después de eso intenté volver a concentrarme en la misa, pero ya no era posible. Mi atención estaba completamente dividida. Por un lado escuchaba al sacerdote, las respuestas de la gente, el ritmo normal de todo, pero por otro lado ese murmullo seguía ahí, constante, sin detenerse, como si no dependiera de nada más, como si existiera aparte, y lo peor era que ahora ya no podía dejar de escucharlo. Era como si se hubiera vuelto más claro desde el momento en que ese hombre me miró. Trataba de no voltear otra vez, de no hacer evidente que me había dado cuenta, pero era inevitable. Poco a poco empecé a sentir que no era el único que me estaba observando. Al principio pensé que era sugestión, que mi mente estaba exagerando después de lo que había pasado, pero no tardé en confirmar que no era así, porque al levantar ligeramente la mirada, sin mover demasiado la cabeza, pude ver a otra persona más, mirándome. No estaba cerca del primero, ni en la misma fila, pero era evidente. Su mirada estaba fija en mí, sin expresión, sin disimular. Sentí cómo la incomodidad empezaba a crecer, no de golpe, sino de forma lenta, como si algo se fuera acumulando poco a poco dentro de mí. Intenté ignorarlo otra vez, bajar la mirada, seguir como si nada. Pero fue inútil, porque en cuestión de segundos noté otro más, y luego otro. No todos al mismo tiempo, no de forma exagerada, pero sí lo suficiente para darme cuenta de algo que me dejó completamente inquieto. No era uno, eran varios, y todos parecían haber notado lo mismo, que yo los estaba observando. El ambiente dentro de la iglesia no había cambiado para los demás, todo seguía igual. La misa continuaba, la gente respondía en voz baja, algunos rezaban con los ojos cerrados, otros simplemente escuchaban, pero para mí, ya no era el mismo lugar, porque ahora había dos cosas ocurriendo al mismo tiempo: la misa, y eso, otro. Ese grupo, esa otra oración, que ahora parecía un poco más fuerte, no porque hubieran subido el volumen, sino porque mi atención ya no podía ignorarla. Cada repetición se sentía más marcada, más presente, más cercana, como si poco a poco estuviera ocupando más espacio dentro del mismo lugar. Intenté ubicar de nuevo a todos los que estaban en eso, sin hacer movimientos bruscos, solo con la mirada, y confirmé lo que ya sospechaba. No estaban juntos, no formaban un grupo evidente, estaban dispersos, mezclados con el resto de la gente, como si quisieran pasar desapercibidos, pero no lo estaban. Al menos no para mí, y en ese momento sentí algo que no había sentido antes. No era solo incomodidad, era una sensación más clara, más directa, como si todo eso tuviera algo que ver conmigo, como si no fuera casualidad que justo yo me hubiera dado cuenta. Y fue entonces cuando el murmullo cambió ligeramente, no en las palabras, no en el ritmo, sino en la forma en que lo percibía, porque por un instante sentí que no solo lo estaba escuchando, sentí que lo entendía, no completamente, no de forma clara, pero lo suficiente como para saber que eso no era una oración normal. La misa terminó como cualquier otra, sin interrupciones, sin nada fuera de lo normal para el resto de las personas. El sacerdote dio las últimas palabras. La gente comenzó a levantarse poco a poco. Algunos salieron en silencio. Otros se quedaron rezando unos minutos más. Todo parecía exactamente igual que siempre. Como si nada hubiera pasado. Como si todo lo que yo había notado no hubiera existido realmente. Me quedé sentado unos segundos más, tratando de procesar lo que acababa de pasar, sin saber bien qué hacer. Si voltear otra vez, si intentar confirmar algo más, o simplemente salir como todos los demás. Pero cuando finalmente me levanté y miré alrededor, ya no estaban, ninguno, ni el primero que me había mirado, ni los otros, ni una sola de las personas que había identificado. Era como si nunca hubieran estado ahí. Intenté ubicar al menos a uno entre la gente que salía, pero no había forma. Todo era completamente normal. Rostros tranquilos, personas hablando en voz baja, familias saliendo juntas. Nada que indicara que algo distinto había ocurrido dentro de ese mismo lugar hace apenas unos minutos. No dije nada, no esa noche, no al día siguiente. No encontré una forma de explicarlo sin que sonara absurdo, sin que pareciera que estaba exagerando o imaginando cosas. Así que simplemente lo dejé pasar, o al menos eso intenté.
Pasaron los días, regresé a mi rutina, a mi vida normal, pero había algo que no se iba, un recuerdo demasiado claro, demasiado presente, esa otra oración, porque aunque en ese momento no entendía lo que decían, mi mente la había retenido. No como una frase completa, no como algo que pudiera repetir conscientemente, pero sí como una sensación, como un patrón, como un sonido que se queda grabado sin que te des cuenta. Al principio eran solo momentos breves, instantes en los que me parecía reconocer algo, un ritmo, una repetición. Pero con el tiempo se volvió más claro, más constante. Y lo peor es que no pasaba cuando yo quería. Pasaba solo, sin aviso, en momentos en los que estaba distraído, o en silencio, o a punto de dormir, como si algo dentro de mí la repitiera sin pedirme permiso. La primera vez que fui consciente de eso me detuve por completo, porque me di cuenta de algo que me dejó helado. No estaba recordando la oración, la estaba repitiendo, en voz baja, casi sin darme cuenta, moviendo los labios, siguiendo ese mismo ritmo, ese mismo patrón, el mismo que había escuchado en la iglesia. Me quedé en silencio inmediato, como si eso fuera a detenerlo, como si pudiera evitar que volviera a pasar. Pero no funcionó, porque desde ese día sigue ocurriendo. No siempre, no todos los días, pero lo suficiente como para saber que no es casualidad. Y hay algo que no puedo sacar de mi cabeza, algo que entendí demasiado tarde, que tal vez no solo los escuché, tal vez algo de eso se quedó conmigo, porque hay momentos en los que cierro los ojos y esa oración regresa, más clara, más cercana, y aunque todavía no puedo decir exactamente qué significa, hay algo de lo que estoy completamente seguro. No sé qué estaban diciendo, pero sé que no era para Dios.